periodo de gran tribulación que nos estamos acercando. Así que les pido de favor ponerse de pie. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 18. En esta sección, versículo por versículo. Y ustedes si pueden leer el versículo 19, lo vamos a leer juntos hasta el 21. Pablo les responde y dice, pero digo, ¿no han oído, o sea, los judíos? Antes bien, sí, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Está hablando de la palabra de Dios y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Está hablando Dios. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre Dios, oramos por el mover de tu Espíritu Santo, no solo aquí entre nosotros como creyentes. Vinimos a la iglesia esta mañana para estudiar la palabra de Dios y adorarte en espíritu y verdad. Pero Padre, oramos que tomes este mensaje de tu palabra santa y alcances a tu pueblo Israel. Tu Biblia es muy clara, tú no has acabado con tu tierra, ni con tu pueblo, ni con esa nación. Gracias Dios por estos 2000 años con los que has alcanzado al mundo con el Evangelio de que Jesucristo es Señor y Salvador, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos por nuestros pecados y vive para siempre. Es el Salvador vivo, Cristo, Mesías. Dios, oramos que tú ahora empieces a trabajar poderosamente en las vidas, no solamente de aquellos del pueblo judío y de la nación judía, pero a todos los que sean despertados por tu Espíritu Santo a considerar a Jesús, para poner su fe en ti. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Al compenetrarnos a esto, yo sé que si usted no atiende aquí regularmente o tal vez nos está oyendo por primera vez, estamos estudiando este libro versículo por versículo, capítulo por capítulo, y para esto, hermanos, llegamos al título que es ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste? Eso es un desafío. Pueda que Dios te diga, ¿escuchaste eso? Esa noticia que ocurrió recién, ¿la oíste? Yo creo que Dios siempre está preguntando, ¿estás oyendo? ¿Lo estás oyendo? Dios está hablando, la Biblia dice que Dios nos está hablando. A veces dudamos si Dios nos está hablando y a veces decimos, oh, espero que Dios diga algo. Amigos y a los cristianos que están a tu alrededor, reconocemos libremente que Dios siempre está hablando. El problema es que muchas veces no queremos oír. Llegué a esta conclusión de que Él nunca deja de hablar. Él es consistente porque mientras yo tenga este libro y mientras el Espíritu Santo viva, que será para siempre, Dios está hablando. Dios habla verdad porque la necesitamos constantemente. Estamos en un mundo de puras mentiras y engaño. Y en cambio la verdad de Dios está aquí para nosotros. Así que al tomar notas veamos esto. Número 1, todo en el versículo 18 es de que toda la creación está hablando. Eso es lo que dice Dios a través de su palabra. Ven, vamos, como hemos puesto esto. Número 1, toda la creación es la que está hablando. La creación habla de acuerdo a la Biblia. Y la primera cosa que vemos en el versículo 18 es que el Evangelio de Dios está conectado directamente, programado, es instantáneo, está integrado, innato, es como sacarlo de la caja y está programado de cierta manera. Quiero decirte esto, tú como humano has sido programado por un Dios poderoso. Y puede que encuentres esto un poco exagerado o no cierto, pero quiero argumentarlo contigo. Número 1 dice, Dios dice, pero digo, ¿no han oído? Es sarcástico. Es una declaración de hechos que no han oído. Pablo está hablando a los romanos, pero últimamente a su pueblo judío, que no han oído, y él dice, sí, por supuesto. Definitivamente, absolutamente Dios ha hablado no solamente a toda la gente,
pero específicamente le ha hablado al pueblo judío, a su pueblo escogido. Y ellos todavía siguen siendo el pueblo escogido, no importa lo que escuches en lo que se llama ahora cristianismo. Me molesta la gente que dice que Dios ha acabado con los judíos. Él no ha dejado a los judíos. Dios ha prometido completar todos sus pactos y todos sus versículos y pasajes que les ha dado. Jesús dijo que ni una jota ni una coma pasará de su palabra hasta que todo se cumpla. Y Dios está hablando y habla a través de la creación. El doctor Smith ahora ya está en el cielo, muy tremendo, una mente tremenda. Un doctor, creo que tenía 7 doctorados de Suiza, un increíble hermano que habló una vez aquí, un hombre brillante, un hombre de Dios. Él dijo, Dios ha escrito 2 Biblias. La primera vez que oí esto dije, ¿qué? Sí, es la Biblia que tú estás sosteniendo ahorita y es la Biblia que es la creación. Y pueda que tú no creas esto y digas, pastor, eso es muy dulce, pero una vez fui creyente, pero ya crecí y ahora ya me eduqué y no creo en Dios, ya ahora creo en la ciencia. Y mucha gente dice eso hoy. Algunos de los ateos nuevos, Sam Harris, por ejemplo, oren por él. Él es un judío que niega la existencia de Dios, pero es un cirujano de cerebro. Y por supuesto, Richard Dawkins, él es uno de los dinosaurios del ayer. Todavía vive. Oren por Hawkins. Él dice, no hay Dios, es un accidente, todo es un accidente. Y es chistoso porque yo no puedo escuchar a un hombre que dice que todo es accidente porque está diciendo intrínsecamente que su pensamiento también es un accidente, porque tengo que oírlo. No, la Biblia es un testimonio para todo el que lo lee, y puedes que digas, ¿qué pasa con el africano que anda en la jungla o en el Amazonas? ¿Qué de él? Dios cubre todo porque le ha dado la revelación de la creación increíble. Hemos sido programados para estar pensando en Dios. Así que cuando Él lo aplica al pueblo judío, no solamente es el pueblo judío, quiero decirles cariñosamente, voy a enfocarme mucho en el pueblo judío porque los amo. Estoy agradecido que mi Mesías es judío. Yo adoro al Dios de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Mi Dios es judío. Yo soy una mezcla, pero dentro, no, íntimo, como muchos de ustedes que son creyentes, tenemos querer, esta añoranza de alcanzar al judío también y a todo el que quiera escuchar. Yo creo que Dios ha hecho, dice la Biblia en Juan capítulo 10, 1:10, dice, hablando de Jesús, Él estaba en el mundo, el Mesías, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Qué tremenda declaración, el Creador, Dios. Me encanta esta declaración porque tienes la revelación de la Biblia y tienes la revelación de la ciencia. Ahora la gente dice, escuchen, he sido educado, yo no creo en Dios ya. Yo creo en ciencia. No sabes lo que estás diciendo porque la ciencia es algo que se puede repetir. Y ahora la gente dice que Dios no cree en Dios porque creen en la evolución, que no es repetible. La evolución, tienes que tener gran fe para ser un evolucionista. Y los ateos tienen una gran fe. Tienen gran fe creyendo que Dios no es real, pero tener fe que todo fue un accidente, tienen fe en que tal vez estén correctos en su adivinanza y que lo que ha dicho Dios no es real, y tienen que convencerse de esto, que esto es verdad, y esa no es una manera de vivir. Pero cuando uno decide que uno no quiere a Dios en su vida, hace mucho para tratar de explicar que no existe. El problema es que no puedes usar ciencia. El autor de la Biblia es el autor de la ciencia y están en perfecta armonía. Juntas,
mientras más arqueología, más se viaja espacial al espacio, más investigación, la Biblia sigue ahí, perfecta. De hecho, muchos de los descubrimientos que tenemos en la vida viene por gente que puso gran atención a la Biblia. Tienen que leer lo que Cristóbal Colón creía de la Biblia y las corrientes que enseñaba la Biblia de los mares. Tremendo, brillante. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando hablamos de la creación que nos habla. Miren lo que la Biblia dice hace 2000 años atrás. Esto es lo que dice la Biblia. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Noten aquí esto, porque la ira de Dios se revela, la palabra en el griego es tiempo presente, porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo ahorita contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. La palabra en el griego, la mejor foto de definición que podemos hacer es, imagínense una olla hirviendo con tapa, está a punto de explotar, pero esa palabra detienen quiere decir que están aplastando para que no salga con todas sus fuerzas, pero algún día eventualmente va a explotar. Dice, detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios dice que dentro de cada humano hay un testimonio, un testigo interno de Dios. Puede que un ateo diga, yo soy ateo. Dígale a su amigo, te amo, pero eres mentiroso. No es verdad, ya sabes, estás escondiendo algo, estás escondiéndote de alguien. Porque Dios, dices, se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Increíble, ¿no? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? Excusa. Cada ateo, cada incrédulo no tiene excusa, porque Dios dice, ya me revelé a ellos, ya les he hablado a ellos en sus mentes y los he desafiado. Y sabemos que eso es verdad. Me acuerdo de eso en mi propia vida antes de ser creyente. Me acuerdo que mi maestro de geología dijo, y yo tenía problemas en aceptar eso. Sabía que él estaba mal. No era correcto, pero no supe la respuesta hasta que Cristo vino a mi vida. Pero estamos programados así. Segundo, el versículo 18 también aprendemos que el Evangelio de Dios es observable. El Evangelio de Dios transforma vida, no solamente nuestras vidas, pero el versículo que se ha mencionado es más grande. Él dice, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto es admirable. Pablo está desafiando a Israel. Les escribe a ellos, pero les escribe a los romanos, obviamente. ¿Que no sabe Israel? ¿Que no han leído? ¿Que no saben? Claro que sí. ¿Cómo saben? No solamente les ha dado ese testimonio interno, pero también se ha revelado a sí mismo en la creación misma. Y dice el sonido, para mí, miren lo que significa este sonido, esta palabra de sonido. Cuando uno mira al cielo, la creación, me gustaría que hagamos eso, pero ya no lo hacemos. Si uno para y ve la creación, va a hacer sonidos a nosotros en el pensamiento. Tienes que pensar, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hablando del universo. ¿Qué de ese sol? Si estuviera 2 millas más cerca de la tierra, nos quemamos. Nos freímos, pero si está 2 millas más atrás, nos congelamos. ¿Quién hizo esto? El universo habla de la afinación de Dios. La palabra sonido ha salido, dice. El sonido quiere decir tonos. En inglés
hay dos definiciones para la palabra tonos. Pensamos tonos como sonidos, pero si alguno de ustedes es un diseñador de interior o pintor, tal vez piden algo que sea menos fuerte en el tono. Pueda que puedes bajar el tono de ese color. Y me encanta, en el idioma griego significa lo mismo. Está embarazado con significado. Dios dice, es hermoso. Dios dice, he revelado mis tonos a ti. Y cuando Dios habla, para mí, lo que voy a decir, no sé, porque la gente no se convierte, no se hace creyente, en serio. De acuerdo a esa palabra significa que cuando tú escuchas algo, el tono, tú ves algo en tu mente, en tu cabeza. Eso es lo que significa. Que no es comunicación. Cuando escuchas algo, algo se forma en tu mente. Puede ser el nombre de alguien, un lugar, puede ser algo, una cosa. Escuchas un tono y ves una imagen de tono, hecho de descripción. Dios está diciendo, así te hice y así hice a Israel, así hice a los judíos. Son como nosotros, solo que Dios los ha escogido para revelarse a sí mismo a ellos. Noten, siempre es el judío el que está en problema en el mundo. No digo que ellos hacen todo perfecto, lo sabemos que no. Dios le dijo a Moisés, diles Moisés esto. Diles que no los escogí porque son hermosos o especiales o lo máximo, o porque van a ganar más premios Nobel que nadie más. No los escogí por eso. Los escogí porque son rebeldes y son difíciles de llevarse con ellos. Escuchen, les dije antes y les digo, si Dios puede salvar a un judío, te puede salvar a ti también. Ese es el punto. Dios escogió a la gente más difícil para revelar su gracia y su misericordia. Y no ha acabado con ellos. Él no se rinde. Gracias a Dios por esto, que Él no se rinde. Él es tan bueno. Me encanta el hecho de que estos tonos, hay figuras, hay palabras que se forman en nuestra mente. Y la otra palabra es ha salido. Dos palabras para nosotros, pero Dios ha hablado de la creación como un testimonio y la Biblia también sale. Esa palabra en el griego de salir quiere decir emanar hacia adelante. O sea que habla de un principio y un lugar donde acaba. Y vamos a ver esto. Emana hacia adelante también significa descender tras haber sido enviado. Es una gran descripción del sembrador y la semilla. En tu mente, acuérdate, Mateo 13, Jesús dice que el sembrador sale a sembrar semillas. Cuando agarras las semillas de la bolsa y las tiras, ¿a dónde van? ¿Van para arriba o van para abajo? Van para abajo. Es la misma palabra, es el mismo significado de esta palabra. Dios dice, ha salido la palabra, al salir cae, va para abajo, viene del cielo, viene a través de Cristo, viene a través del Espíritu Santo y cae. Y esa palabra habla de algo, un trabajo muy práctico, pero también significa en el tiempo presente, todavía en movimiento. Agarramos la palabra teleonómico de esa palabra. Es información que se comunica desde un punto hasta el final de su destino. Es mandar la telenomía es mandarse de esa información de un punto a otro. Y Dios manda esta información desde la eternidad, su verdad inmutable, nunca ha cambiado, y te la envío, dice, pero primero se la doy a los judíos. Ese es el punto de Pablo. El evangelio tuvo que haber sido predicado por los judíos primero. Jesús dijo en el evangelio, tomen este evangelio y no vayan a los gentiles, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos debieron de haber sido los embajadores de Dios, pero el liderazgo puso su fe en el judaísmo más que en Dios, pero Dios va a cumplir sus promesas. Este es parte del plan de Dios, y por los últimos 2000 años Él ha alcanzado al mundo. Pero hay una promesa tremenda. Él está mencionando el Salmo 19:1, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me encanta esto. Noten, declarar, mostrar. Esto es dar información. Cuando usted y yo agarramos la Biblia, tenemos que tener cuidado. Sabemos que aquí hay muchos
somos muchos y leemos la palabra día a día juntos, todos estamos en la misma página, pero pudiéramos caer en esta trampa. ¿Cuál es la lectura de hoy? ¿Qué versículo, qué capítulo? Y lo lees y dices, ay, ya acabé. Y te vas. Y 5 minutos ya no te acuerdas ni una palabra de lo que has leído. Eso no es lo que debemos de hacer, porque Dios nos ha prometido mucho más. Cuando abrimos esta palabra, quiero decirlo así, si la abrimos de una manera que entre a nosotros. Y cuando no estoy en la palabra, tengo la tendencia de tomar decisiones en la carne y estar ansioso. Y sabemos que eso no es correcto. Sabemos, amigos, que nunca podemos ganarle a Dios. Si no sabes qué hacer, espérate. Pero todo el mundo me presiona. Aplasta el botón, aplasta el botón. No, espérate. Dios nunca está a la carrera. Y como dice el doctor Worsby, Él nunca llega tarde ni nunca se adelanta. Él es el Señor. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo exacto, Dios envió a su Hijo, echó la semilla de la palabra en el mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es Jesús, hermoso y admirable. Esa palabra, Juan 1:14, espero que estén escribiendo estos mensajes. Juan 1:14 nos dice esto acerca de la telemetría de la verdad de Dios, y aquel verbo, el logos, fue hecho carne. La palabra de Dios, hablando de ciencia, la palabra de Dios se hizo hombre. Y habitó, hizo un tabernáculo entre nosotros, habitó, vivió entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, ¿no? Qué Dios que tenemos, absolutamente maravilloso. También vemos esto, el hecho que cuando toda la creación está hablando, vemos al final del versículo 18 que es el evangelio ineludible de Dios. El evangelio de Dios, las buenas noticias, que Cristo ha venido, murió, amigo, por ti y por mí, por todo el mundo. Pagó la deuda de la humanidad, el pecado de la humanidad, lo pagó. Y todo lo que se le debía a Dios lo pagó en justicia. Dios no es humano, Dios es espíritu. Y Él no piensa como los humanos, y fue algo grande que se haya hecho humano. Vino a través de una virgen, lo recordamos en la Navidad, y vivió una vida perfecta y cumplió la ley, absolutamente todo, y trajo el reino de Dios, resucitó a los muertos, abrió los ojos a los ciegos, nos enseñó el reino, cumplió las escrituras. Y después Isaías 53, el gran Mesías va y sufre en la cruz. Y el Salmo 22, horadaron sus manos y sus pies, como escribió el salmista, el David. Y como dijeron los profetas, el Mesías judío tenía que primero morir en la cruz. Y es en esta piedra que tropiezan todos los judíos y no lo creen. No creen sus propias escrituras, no les bromeo. Si usted abre Isaías 53 o el Salmo 22, sus amigos judíos le van a decir, no podemos leer esos versículos. Nuestros rabinos no nos dejan leer esas escrituras. ¿Sabías eso? Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque la gente lee esos versículos y los judíos se salvan. Ven que su Mesías no es que viene, ya vino, pero viene otra vez, una segunda vez, 2000 años vino. No. Queremos que alguien nos aliviane del Imperio Romano. No. Primero tratamos y lidiamos con el pecado y después trato con la política cuando regrese. En la segunda gran venida, Él establecerá su gobierno. Qué tremendo. Han notado, bueno, no quiero meterme en el hecho de que no tenemos líderes en nuestro país. Apunten eso, es locura. Todo está tremendo. Pero Dios sabe lo que está pasando. No puedes escaparte del Evangelio. Jonás se subió a un barco y no funcionó. Estaba tratando de huir de la palabra de Dios. Jonás se subió al barco y después dijo, miren, todo este problema ha venido por mí. Yo estoy desobedeciendo a Dios. Tírenme al mar. Y ellos no lo querían hacer. Estos
marineros paganos dijeron no, pero después dijeron bueno, y lo tiran. Y Jonás estaba contento de morir, de suicidarse. Y la Biblia dice, Dios preparó para él un gran pez. Esta clase, no, ¿sabe? No era una ballena, era un pez. No sabemos qué era, pero era grande. Hay cosas grandes abajo del mar. Dios lo hizo y se lo traga. Y está en el estómago, en el vientre de esta cosa, ahí, y después es vomitado a la orilla y Jonás hace lo que se le dijo que haga. ¿Y qué descubrió Jonás? Que no te puedes escapar de Dios. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde escaparé al Espíritu Santo de Dios? Ningún lado. Hoy pueda que tú no seas creyente, un seguidor de Cristo. No te puedes escapar de Él. Escucha, si Él te está llamando hoy y te dice, ven a mí, tienes que estar de acuerdo con mi hijo que murió por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y entiende que has ofendido al Dios eterno. Ven a recibir perdón y vida nueva. Ven a mí. ¿Qué nos pasa? Estamos programados, no solamente que estamos programados a oír el Evangelio, pero por nuestra naturaleza adámica somos rebeldes contra la verdad. No sé en qué tipo de hogar creciste, pero cuando mi mamá cocinaba, ella no andaba con cuentos, ella cocinaba todo el día y cuando se servía tenías que comerlo. Y mi papá era un marinero. Cuando la mamá cocinaba y el papá decía, te vas a comer eso. ¿Sabes lo que tenías que hacer? Comerlo. Y yo me acuerdo, es ser tonto una vez, ¿por qué tenemos ese modo autodestructivo? Mamá puso la comida. Mi mamá nació y creció en Hawái, así que todas nuestras comidas tenían un saborcito hawaiano, fantástico. Pero al tiempo, cuando uno es tonto, uno ama a sus hijos, ¿no? Yo amé a mis hijos también. Pero los hijos son raros. Puedes ponerles algo espectacular enfrente y ese niño dice, no quiero comerlo. ¿Y por qué hacemos esto? Puede que sea un calamar o algo maravilloso y dice, no, no lo quiero. Eso es un fenómeno. Yo, yo lo yo no lo pensaba. Yo lo pensaba, pero no lo decía porque las repercusiones eran muy dolorosas. Era mejor comer la comida que sufrir el castigo. Pero Dios tiene un plan perfecto y a veces pensamos, no, tiene que hacerlo de esta manera y huimos de Él. Y Él tiene la respuesta. Y de alguna manera estamos tan llenos de nosotros mismos que decimos, no, tiene que ser de esta manera. Tenemos que ser cuidadosos de esto. Pero les digo eso, el Evangelio de Dios, uno no puede huir de él. No quiere decir que no puedes ser salvo. No, esto quiere decir que toda la gente va a entrar, que entre al infierno, entrará habiendo oído el Evangelio. Entonces, debemos de mandar misioneros a todo el mundo. Sí, el Señor nos va a mandar y porque ellos no tienen excusa, ellos van a tomar una decisión, sí a Cristo o no a Cristo. Número 2, también vimos esto en el versículo 19 y es esto. ¿Escuchaste eso? Y es esto. Todos los que están en el mundo son bienvenidos. Dios da la bienvenida a todos. Dice en el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Qué interesante, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de que todos son bienvenidos al reino de Dios. Esto está por todos lados en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero esto es lo que Israel no sabía.
esta es una manera rara de ponerlo. Dice, entonces, ¿qué no ha conocido esto Israel? Y la respuesta es sí, tenían a los profetas, tenían a Moisés, la ley, la palabra, pero ellos rehusaron escuchar. Es, ¿Rechazo yo el escuchar? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que sí. Hay algo interesante, maravilloso que pasa en el ministerio evangelístico de Jesús y mucha gente no lo entiende porque lo toman como una parábola y dicen es un simbolismo. Y a mí me encantan las parábolas. Noten que cada vez que las parábolas son dichas, dice claramente, y Jesús dijo esta parábola, pero quiero que abran sus Biblias en Lucas 16. Y esto no es, repito, no es una parábola y quiero que pongan atención. Jesús nos va a explicar algo que él sabe. Él es Dios encarnado. Noten el uso de los nombres y de los lugares. Esto dijo Jesús hace 2000 años. Respondan esto. ¿Estaba Moisés muerto hace 2000 años? La respuesta es sí. Y la siguiente pregunta también, la respuesta va a ser sí. ¿Estaba Abraham muerto hace 2000 años? Hablando en la carne, sí. Dice, mire, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Paremos ahí. Antes que Cristo resucitara, esto es técnico, pero antes que Cristo resucitara de entre los muertos, todos los que creían se iban a lo que se llamaba el seno de Abraham o el Hades. El Hades se dividía en dos. Uno era consuelo y otro era tortura. Acuérdense en esto, antes de Cristo, antes que él haya resucitado de entre los muertos, había el Hades dividido en dos compartimientos, uno placer y otro tormenta. Bien, así que el seno de Abraham es esta parte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Jesús no lo explica, pero el hombre supo que era Abraham. Wow. Y a Lázaro en su seno o en un lugar de consuelo. Vemos este hombre está en tormento y ve al otro lado consuelo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Déjeme decirle, esto no tiene nada que ver con ser rico o pobre en el cielo o en el infierno. El pobre no va al cielo automáticamente y el rico no va al infierno automáticamente. No tiene nada que ver. Jesús está haciendo un punto aquí. No está hablando del estatus, es la fe en el Mesías, la fe de que Abraham tenía en el Mesías venidero. Versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Noten, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Noten, testifiquen a mis hermanos que estoy en el infierno y mis hermanos que están vivos todavía, por favor, mándales un mensajero para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Versículo 29, y le dijo a Abraham, esto me asombra, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Por qué te asusta esto?
que Abraham y Moisés se conocieron en el mundo? No, estaban separados por siglos, no se conocieron. Abraham vino mucho antes, no hubieron profetas como nosotros leemos en los días de Abraham. Esto es algo maravilloso que el Hijo de Dios nos está declarando, muy poderoso, que está trabajando y está en acción, y es acerca de tu decisión del Mesías. Miren esto, dice. Ellos pueden oír a Moisés, a los profetas, y él dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Wow, hablando de sí mismo. Los profetas, Moisés, Abraham, todos hablaron de Cristo. Por eso es que nuestra fe está basada en hechos. Estos no son cuentos. Si vas a ser seguidor de Cristo, es algo lógico, educado, razonable. Y puedes probar a las Escrituras. Es admirable. ¿Que tenemos que tener cuidado? Hebreos 4:1, 2. Hebreos 4:1 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada seguidor de Cristo, escuchen, esto va a redarguir a todos, a mí también, es que en esta vida no debemos de estar ansiosos por nada. ¿Qué de esto? Dios nos trajo a este mundo. Cuando nos hicimos seguidores de Él y entendemos quién es Él, somos su responsabilidad. Él ha prometido cuidarnos. ¿Qué nos ha hecho promesas maravillosas? Él las va a cumplir. ¿Le crees? ¿Crees que las cumplirá? Esa es la clave. Este cuarto está lleno, es el segundo servicio, segunda iglesia. Saben que tenemos la primera iglesia, segunda iglesia y la tercera iglesia después. No importa el porte o qué tan chiquita o qué tan grande. ¿Le crees? Al punto que pasa de creer a fe. Mucha gente cree en Dios. ¿Sabes esto? Santiago dice que Satanás y los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no se van a ir al cielo. De hecho, anda a verlo después, Santiago, cuando dice que Satanás y los demonios tiemblan cuando piensan en Dios. La palabra en griego es la traducción de piel de gallina. Eso es raro, ¿no? ¿Has visto tú a un pavo sin plumas? No he visto, pero saben que en el Día de Acción de Gracias ves a ese pavo y le has puesto la piel como está toda como llena de granitos, ¿no? Así como cuando te da escalofrío. Uy. La Biblia dice que cuando Satanás y los demonios piensan de Dios, uy, se aterran. Me encanta esto, personalmente, sí. Pero a los humanos no nos pasa esto. Pero ellos tiemblan, nosotros debiéramos de temblar. Dice, mi gracia estará sobre aquel que tiembla ante mi palabra. Es algo hermoso. Temamos. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Puedes creer, pero tienes que tener fe. Para entrar al cielo, tienes que tener fe en Cristo. Puedes decir, yo creo en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Le tienes fe. Y después vemos esto también. ¿Por qué hizo Dios lo que hizo en el versículo 19, la última parte? Esto es fascinante, me encanta. Capítulo 10, versículo 19, en la última parte, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, no tenemos que ni pasar tiempo en esto. Miren la palabra provocar. Dios está haciendo esto, voy a provocarlos, los amo a los judíos, dice, los voy a provocar. Y este es el significado de esa palabra.
ser pinchado o pellizcado, molestado, agitado, revuelto para actuar. Dios dice esto es lo que Dios quiere hacer honestamente. A través del mundo gentil, Dios quiere usar tu fe y usarte a ti para que el judío sea sacudido a accionar, pues ser puesto en un lugar donde puede considerar o emitir un voto. La revista Times de tiempo se llamaba antes Decisión, y lo que implica es que el creyente debe de llevar al judío a un punto de decisión, y todos tomamos decisiones, y votar implica saber experimentar lo que fue, es y será a partir de un plan revelado. Significa que tú puedes tomar una decisión basado en el hecho de que Dios te ha dado un plan revelado y se llama la Biblia. Este libro todavía que maravilloso. El siglo XXI y este libro es perfecto. Nadie puede encontrar fallas en el libro. Terminan convirtiéndose, haciéndose creyentes, y otros se vuelven locos cuando son confrontados con la verdad de Dios. Y la respuesta es de que a través de Moisés, Dios le habló y le dijo, voy a provocarlos a celos. Y la palabra celos está en lo positivo. En nuestra cultura pensamos celos en lo negativo, no con Dios. Significa ser provocado a querer otra vez, o a desear otra vez, o volver a. Me encanta. Dios está diciendo, voy a usar a la gente gentil que cree en mí como Mesías. Los no judíos me seguirán, tanto al punto que van a provocar a mi pueblo escogido a querer regresar a mí. Ese es nuestro llamado. No levantes su mano, pero si eres cristiano, parte de nuestro testimonio es provocar al judío a pensar en el Mesías. Yo tengo muchos amigos judíos y nos amamos. No estamos de acuerdo casi en nada. Pero si tienes un amigo judío, sabes de lo que estoy hablando. Es una relación increíble. Y a veces no nos vemos tan seguido. A veces puede ser un par de años, y es maravilloso porque va así, porque son judíos. Ellos son de frente. Hola, ¿cómo están los niños? Dice, ¿y te acuerdas la última vez que estuvimos juntos? Hablaste de Jeremías. He estado pensando de eso. Fui a mi rabino y me dijo que no te escuche para nada. ¿Y qué te pasa? Es hermoso. Me encanta. Nuestro amor, y esto tiene que decirse más que nunca. ¿Dónde está la cámara? Nuestro amor, de acuerdo a Dios, es amar al judío para llevarlos a Cristo, no odiarlos ni gritarles y decirles que no son perfectos. No, debemos de amarlos, es nuestro testimonio. Dios dice que Él bendeciría a todos los que bendijeran a su pueblo. Y debemos de hacer esto. Es una orden, sí, pero a mí me gusta ir a hacer demostraciones. ¿A quién le importa? Déjalo en las manos de Dios. Pero es una verdad increíble. Siguiente es esto. En el versículo 19 vemos que él dice en ese pasaje que primeramente Moisés dice, con pueblo insensatos provocaré a ira. Esa palabra pueblo no es una nación específica, no es Canadá o Estados Unidos, es una etnia. Todas las etnias vendrán a mí y te van a hacer enojar. Qué chistoso, ¿no? No creemos que Jesús es Mesías, te dirán. Y tú dirás, bueno, yo sí creo que Jesús es el Mesías. Y después van a querer discutir. Bueno, si tú crees que estás en lo correcto, ¿por qué quieres discutir? Va lo mismo que el ateo. ¿Por qué se enoja tanto el ateo? Yo no creo en Dios. Qué bien. ¿Por qué te enojas? No me gustan las cosas que están pasando. Entonces, no estás de acuerdo con las cosas que están pasando. Si fuera Dios, harías las cosas diferentes. O sea que no crees en Dios. No es que no crees en Dios, sino que no te gustan las cosas que Dios permite.
No te vas a enojar contra algo que no existe. Pero Pablo le está diciendo a los romanos, el judío te va a decir, tiene que ser de esta manera. Venimos a la fe en el Mesías, que no Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá. Y el judío dice, no puedes tener eso. No, sí lo voy a tener. Lo único que tienes que hacer es venir. Di que sí. Dile que sí, que Él murió por ti en la cruz. Sí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Él es. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es. Todos esos son pasajes del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Admirable. Así que esto nos humilla. Debemos de humillarnos. Te moveré a ira por una nación insensata. Voy a usar a gentiles para hacer esto. Voy a usar gente que viene de todo trasfondo de vida. Ellos me seguirán. Voy a usar a paganos que vendrán a mí. Voy a usar a los educados y a los ignorantes. Voy a usar a cualquiera que venga a mí, hasta un burro. Mi nombre es Jack y en inglés Jack también puede significar burro, por eso dice estoy ya cerca. Usaré a cualquiera para traer a mi pueblo a la fe, a los ojos, para que los ojos del judío se abran y vean la esperanza del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se muevan a ira. Hay una ira que es honrada por Dios, y es la ira que causa que entiendan, que piensen, ¿por qué no tengo yo eso? Tienes paz en tu corazón, tienes paz en tu vida, hermanos, familia. Estaba practicando esto en la ducha esta mañana. ¿Cómo voy a decir lo que les voy a decir? Creo que saben que siempre yo me meto en problemas, sea en televisión o en línea o por el streaming en Fox o donde sea. Dios abre las puertas por todos lados. Si no fuéramos tan públicos como iglesia, yo pudiera decir cosas sabiendo que solamente se quedan en estas 4 paredes. Pero ¿qué creen? No se preocupen. Me olvido que soy una iglesia tan pública y lo digo de todas maneras. Y estaba pensando, ¿cómo voy a decir esto? Y dilo. Así que es esto. Que con todo lo que está pasando en el mundo ahorita, se siente como que si 5 libras de basura se ha metido en una bolsa de 3 libras. Ves ese paisaje, ese tono, ves al mundo, a Turquía, Irán, Rusia, Siria, y ves todo esto formándose en cualquier momento aquí, ya, en este momento puede un horrible intercambio en el Medio Oriente. Israel está en el nivel más alto de alerta. ¿Qué está pasando entonces? Irán está tratando de descubrir cómo Israel se metió dentro de Irán hace un par de días. Así que hay mucha energía. El mundo está vibrando, por decirlo así. Y de ahí vienen los asuntos geopolíticos. Y de ahí vemos a Estados Unidos. No me malinterpreten. Yo amo al país que Dios me hizo nacer. Y de hecho, si tú naciste en otro país, ora por ese país y lucha por lo mejor. Yo nací en Estados Unidos por decreto de Dios. Amo la Constitución, amo este país.
amo a los militares, ya deben de saber eso, ya al corriente, pero con toda la política que está pasando en estos momentos, nuestro gobierno corriente dijeron, no se preocupen, vamos a mandar todo este poder nuclear para proteger a Israel. Y saben, toda mi vida he tenido un consuelo limitado en esto. Pueda que nos estemos navegando en nuestra destrucción total. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dices eso? Porque si estamos en el por cumplir Ezequiel 38, si estamos ya ahí, la Biblia dice que ninguna nación podrá venir a defender a Israel. Todas las naciones, dice que Israel estará completamente sola, abandonada por las naciones del mundo. ¿Ves? ¿Eso está pasando ahorita? No, no, pastor. Tenemos al Reagan, tenemos al Eisenhower, tenemos 3 submarinos nucleares, tenemos cosas especiales en la región. No, no hay manera. No, Dios dice, ten cuidado, nunca confíes en tus carrozas, en tus caballos. Me preocupo, pero Dios va a trabajar de nuevo con su pueblo. Y escuchen, Él no va a usar ninguna nación en el mundo para comunicar lo que Él quiere. Él nos ha dicho en los profetas que nadie vendrá a ayudar a Israel cuando empiece Ezequiel 38. Estarás rodeada de todas estas naciones y Rusia será una, Irán será la principal. Lo dice Ezequiel 38 y ninguna nación vendrá a ayudarte. Y dice, y de allí, cuando veas mi mano poderosa defendiéndote, entonces sabrás que yo soy Jehová tu Dios. Así es que estamos tan cerca. Es un tiempo increíble y la pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Cristo? No quiere decir que voy a acabar. Tienes que asegurarte que conoces al Señor. Tienes que estar seguro de decir confiadamente, sí, fue por su sacrificio, no el tuyo, no, pastor, pero yo estoy a punto de darte un cheque. No, quédate con el cheque. Si tú crees que tu cheque va a llevarte al cielo, ¿tú crees que Dios necesita tu cheque? Bueno, iba a apuntarme para hacer este ministerio y hacer esta obra, pero ¿sabes qué? No, quédate con eso. Dios no nos necesita. Él te ama. Y lo ha hecho todo para que digas sí. Ese es el punto. ¿Supo Israel? Sí, ciertamente. Tú sabes también. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Has confiado en Él? Cada creyente en este cuarto que me está oyendo, tenemos esta verdad hermosa que la voy a decir. Cuando oímos como creyentes en cualquier cruzada, ¿qué no pasó el Harvest Crusade la semana pasada? Y cuando uno lo escucha, uno dice, sí, sí. Y cuando oímos a alguien repetir la oración del pecador, decimos, sí, Jesús, sí. Es como que nos deleitamos en el Evangelio cada día. Somos salvos, hemos dado nuestro corazón al Cristo, Él ha venido a nuestras vidas, pero cuando oímos esa oportunidad de escoger, uno como que dijera sí otra vez, es exactamente esa palabra griega que dice regresa. Y pueda que Dios te esté diciendo regresa, ven a mí otra vez. Y nos emocionamos. Alguien se salva, 3 personas se salvan y hacen la oración y nosotros también decimos, sí Señor, porque es maravilloso. No tenemos que decirla para convencernos a nosotros mismos. Dilo 3 veces. No, no tienes que hacerlo así. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar juntos. De hecho, no puedo dejar ir este servicio sin decir este versículo. Jeremías 29:11 hasta el versículo 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escuchen, entonces
me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Has estado enamorado? ¿Quieres aquel que amas que te siga de todo corazón, no? Y dice, y seré hallado por vosotros. Dios dice, seré hallado por vosotros. ¿Tú crees que podemos buscarlo de tal manera que eventualmente lo podemos tumbar porque ya lo alcanzamos? ¿Tú crees? Claro, Él se deja encontrar. Mira, esta piedra es de Jerusalén. Estuvimos en Jerusalén hace años atrás. Parece un celular. En aquellos días así se veían los celulares. Y yo vi y dije, mira, esa piedra parece un celular. Y tuve este pensamiento, porque así pienso. Y pensé, ¿sería el celular de Moisés? Puede que haya sido el celular o de Jeremías. Dios dije, clama a mí y yo te responderé. Llámame en el día de oración y te responderé. Ven a Él, Padre. Clamamos a ti, Señor. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Soy pecador, he pecado contra Dios Todopoderoso, he hecho acciones terribles, he hecho cosas terribles, he tenido pensamientos terribles. Señor, ya no quiero pensarlas, te las traigo a ti. Te las traigo a ti, Dios, porque tú eres el que dijiste, tráelas a mí, te perdonaré, arrepiéntete, está de acuerdo conmigo, es un pecado, dámelo y te lo quitaré y te daré la justicia de mi Hijo. Ahorita, en este momento, donde quiera que estés, puedes decir, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, resucitó de entre los muertos, hay una tumba vacía en Jerusalén y Cristo está en el trono en el cielo y regresa otra vez y quiero vivir para Él. Señor, cambia mi vida, yo no puedo hacerlo, tú hazlo. Te clamo a ti y de acuerdo al mensaje o el versículo que acaba de oír, tú oirás. Sí, dile sí, mi amigo. Y por siempre, eternamente, darás gracias a Dios que lo hiciste. Y todo el pueblo del Señor dice, amén, amén. Que Dios los bendiga.